comienza la octava versión del Salón del Libro Teatral de Bogotá, Nuestros Libros, y esta es nuestra primera jornada en donde tendremos 7 publicaciones, 7 proyectos editoriales, y vamos a comenzar con el proyecto del Salón, que es el fanzine fascinante, que en esta ocasión llega al número 10, al número 9 y al número 10. Está concentrado sobre la escenografía, en el 9 sobre la mecánica teatral, y estas palabras son responsabilidad de Henry Alarcón, que es escenógrafo, diseñador de escenografía, y también nos va a contar otras áreas que maneja alrededor de las edificaciones teatrales y que quedó impreso en el fanzine fascinante número 9, que está a disposición del público que quiera recibir. Entonces arrancamos con esta tarea. Don Henry, buenas tardes. ¿Cómo estás? Pues yo muy bien, contento porque te cuento que el fanzine fascinante nace en el año tal vez 2021, con el ánimo de recoger las reflexiones y experiencias de nuestros colegas. Siento, o más bien en ese momento yo pensaba que era muy fácil acceder a las informaciones, al pensar, a las experiencias de muchos artistas extranjeros. Entonces tú conseguías libros de técnicas inglesas, de técnicas alemanas, de técnicas rusas, de cualquier área de las, más bien de cualquier, sí, de las áreas que componen el arte escénico, pero creo que nosotros tenemos por decir cosas y no estaban quedando impresas. Estaban quedando en los cafés, estaban quedando en las experiencias propias. Entonces el fanzine nace con la idea de poder recoger como las experiencias que nuestros colegas están teniendo y que desean compartir. Cada año nacen 2 ejemplares. En esta tanda, en la versión número 8 del salón, nace el 9 y el 10 y te tocó el 9. Por suerte la ruleta rusa te tocó. Un buen número. Un buen número. Entonces la invitación que yo le hice a Henry era para hablar de escenografía y con toda la libertad que quisiera. Y entonces decidiste escribir un artículo que se llama El diseño arquitectónico y la mecánica teatral en teatros de Colombia. Es un libro, es un fanzine que yo pude detectar, tú me vas a decir si estoy equivocado o no, que está dividido en 4 secciones. Entonces hay una sección en la que nos hablas de la escenografía, comienzas a hablar de los espacios escénicos, que me pareció muy interesante, y era que Henry habla de la arquitectura, pero también de la arquitectura efímera que está dentro de los escenarios. Hablas también del proceso que has tenido con la restauración, remodelación, acondicionamiento del Teatro del Parque. Luego viene otro capítulo, que es el capítulo sobre Teatros por Colombia, que es un proyecto que está andando, supongo, que es la creación de escenarios importantes con todas las de la ley en los municipios de Colombia, que cada vez son más fuertes. No solamente hay música popular y fiestas en los pueblos, sino también hay esperanzas de que hayan buenos teatros en los municipios. Y lo cierras con palabras de un equipo de compañeros, tanto arquitectos como ingenieros, creo que es así. Entonces, si te parece, comenzamos a desglosar un poquito el fanzine de esta manera y arranquemos con este primer episodio que está en el fanzine y que comienzas hablándonos un poco sobre la escenografía y la mecánica teatral en los escenarios y como su transformación de lo que fue hace muchísimos años y en lo que se ha ido transformando ahora. Bueno, pues, como digo, yo en este casi que preludio del fanzine, hablar de escenografía y sobre todo de escenotecnia es complicado todavía en Colombia porque no habiendo esa formación específica, pues se dejan aparte muchísimas cosas, que es lo que cuando llego al país noté, y son los énfasis. Vemos que todavía en Colombia no se sabe qué es un escenógrafo específicamente, si es un director de arte, si es un diseñador, si es un constructor, si es un realizador, si es un pintor, si es un decorador. O si es todo. O si es todo, no se sabe. Pues finalmente hablábamos contigo también en la misma entrevista que, digamos, el riesgo todavía no lo tenemos. No se sabe específicamente, o al menos yo todavía no lo he entendido. Sé que soy un escenógrafo por mi formación, obviamente, muy clásica, pero creo que tenemos que hablar de otro tipo de espectros o otro tipo de
de temas que tienen mucho que ver con la escenografía y sobre todo la escenotecnia y la mecánica teatral, que son dos, digamos, pilares de la escenografía y que tenemos que empezar a tener en cuenta. Esto nace a raíz de mi llegada, de mi llegada a IDARTES. Más o menos hace 3 años me hacen la invitación después de haber homologado el título con una gran dificultad. Pues obviamente se abre el espacio en el que se necesita un especialista en mecánica teatral. Entonces estamos construyendo maquinaria teatral, obviamente en el distrito, que no se está usando y es algo que falta que los escenógrafos y los directores de arte tengan en cuenta. Los riders. El rider que tiene el Santo Domingo, el rider que tiene el Colón, el mismo de Elías Zapata, el box de la Fanny Mickey, el parque, que aquí hablamos un poquito del desarrollo del parque, en la que empezamos nosotros a tener en cuenta que el desarrollo de esa maquinaria, esa infraestructura interna de la torre escénica, pues tiene que estar al servicio de los diseñadores. Entonces, si yo sé que cuento como diseñador, como escenógrafo, con una tramoya que tiene 50 calles y que tiene las mismas 50 calles o las mismas calles motorizadas, ¿por qué no las uso? O que tenemos un rider técnico en iluminación de más de, qué sé yo, 100 aparatos. Tenemos la posibilidad de utilizar, yo creo que lo primero que tendría que interesarse en este momento, el mismo o los mismos diplomados que se están haciendo en general, es hablar un poco de la infraestructura que tenemos para poder utilizarla. ¿Cuál es el alcance? ¿Hasta dónde podemos llegar con el desarrollo de la misma escenografía? Y sobre todo, en algo que nosotros estamos entrando ahorita es en las nuevas tecnologías. Entonces, el diagnóstico que en cualquier modo yo hago como profesional es que finalmente estamos adecuando demasiados Ferraris. ¿Y no hay calles para tanto o qué? No, y no hay quien los maneje. La función del edificio para el espectáculo o del teatro es en pro del espectáculo, no es en pro del público. Porque finalmente los que habitan el teatro son los técnicos, los escenógrafos, los iluminadores, los vestuaristas, los actores, los que ensayan. Por lo tanto, las máquinas deben estar siempre construidas a favor del espectáculo. Cuando yo entro a IDARTES empezamos a entender que hay mucha empresa de arquitectura que trabaja más hacia afuera, es decir, de la platea hacia la torre, no de la torre hacia la platea. Entonces empezamos a tener problemas gravísimos. El excesivo uso de tecnología es brutal. Entonces las empresas de arquitectura hacen simplemente copy-paste de proyectos que ya existen sin el contexto, sin un contexto local. En la construcción de un escenario, de un teatro, generalmente se le entrega a los arquitectos, pero aquí Epidauro está compuesto ¿por quién? Aquí estamos, el grupo Epidauro está compuesto por ingenieros de sonido, por ingenieros de iluminación, por arquitectos especializados, pero ha sido un grupo de jóvenes que hemos venido formando para la escena. Y lo más importante de esto es que nos hemos hecho todas las preguntas, entonces finalmente todos los profesionales que están ahí están en pro del edificio para el espectáculo. Entonces los arquitectos trabajan desde el externo y el núcleo es la mecánica teatral. Entonces, ¿quiénes dirigimos nosotros quiénes deberían dirigir la realización de la mecánica teatral? Los escenógrafos, los diseñadores. Claro. Porque somos los que vamos a preguntar. Claro, y somos los que les vamos a preguntar al arquitecto. Entonces, finalmente le decimos, mira, nosotros este es el espacio que tenemos, lo ideal sería que tuviera esto. Ahora tú recúbrelo con las pieles. Sí, claro. Arquitectónicas y darle Y mira a ver cómo se sostiene esto, cómo ya, exacto. se Entonces ahí entran a funcionar un equipo de grandes arquitectos e ingenieros del grupo Epidauro que nos hemos dedicado a eso en este periodo y es a entender cómo debe ser. Y esto no funciona solamente para los teatros convencionales, digamos a la italiana, o a herradura, o inspirados en la herradura, sino también para espacios no convencionales. Entonces, como tú generas un espacio absolutamente funcional, que no depende del tamaño. Entonces es mejor que tú te valgas
de especialistas para que puedan resolverte el espacio de una manera, porque finalmente lo que hacemos nosotros es, por eso es arquitectura efímera, nosotros lo que hacemos es resolver un problema de convivencia dentro del espacio escénico, cómo conviven todas las especialidades, y eso nos hemos encargado de reunirlo para poder lograr que ese, ¿cómo se llama? Que el resultado sea única y exclusivamente en función del espectáculo. Estudiando toda la mecánica de todo el mundo, entendí, porque finalmente ya no tuve la oportunidad como, de recorrer el mundo con una amiga que descubrió y que dio la vuelta al mundo, pero sí conozco teatros en Europa, desde Francia, España, Suiza, Bélgica, Holanda. Creo que conozco por lo menos unos 150 teatros en el mundo en el que he estudiado yo la mecánica teatral. Eso era una parte de mí que no había tenido la oportunidad de exprimir. Y lo mismo en Centroamérica y en Sudamérica. Y todos coinciden en la búsqueda del manual todavía, del técnico, pero en su preparación. Entonces creo que más que nosotros tengamos que formar escenógrafos, acá tenemos que formar tramoyistas. Para que atiendan las necesidades que se están creando y las máquinas que están llegando para el teatro. Sí. Acá, por ejemplo, en el RCT1 veo que tiene una máquina sencilla, pero es eficiente, tiene un sistema de quintas extraordinario que estoy viendo yo que es deslumbrado, porque mira la limpieza. Ajá. Entonces aquí hubo otra mano diferente, pero si tú vas y eso es un espacio no convencional, pero hay una mano y una distribución correcta de lo que es el espacio escénico. Entonces creo que más allá de todo lo que estamos hablando del tema creativo, del cómo el escenógrafo tiene que abordar un texto y convertir de pronto, qué sé yo, un Don Giovanni en una puesta en escena contemporánea o clásica, ¿no? Más que todo es como que a profundizar un poco lo que tenemos nosotros. Tu respiración casi ha cesado, pero aún siento el soplo interno de tu vida. Medianoche, 105 pulsaciones por minuto. Pongo mi boca en tu oreja sin rozarla y te susurro. Ha llegado para ti el momento de buscar una vida, un tránsito a las estrellas. La luz fundamental va a aparecer. No te aferres a este mundo. Vamos a Lady Lira. Sí, vamos a colocarlo aquí para que no... presentándonos el resultado de un viaje que ella ha venido realizando y que la ha venido inquietando desde hace algunos tiempos, y que este año pues se volvió realidad, además muy bonito, en una publicación que parece ser muy bonita. En un viaje que ella ha hecho por el interior de su Valle del Cauca, ¿oís? Lady Lira, ve, contanos, ¿qué es Bredunco? Bredunco. Bueno, buenas tardes a todos y a todas. Gracias por acompañarnos, por estar aquí. Hablo en plural porque este es un libro que se ha hecho con un alma colectiva, con un espíritu de muchas personas que me han acompañado, desde las voces de mi familia, mis padres, mis tías, que desde siempre alimentaron mi vida con sus palabras. Yo voy a llorar, perdón. Llora. Los que me conocen saben que lloro con voltear a mirar cualquier cosa. Y entonces estas historias que yo ficcionalizo en Bredunco siempre han estado en las palabras de mi familia, que me han contado desde niña y que yo he vivido también en mi relación con el río Cauca, que es el río que atraviesa mi Valle del Cauca. ¿Qué es
Bredunco. Ajá. Bredunco es un nombre muy, muy extraño porque se dice y dicen en algunas como crónicas que así le llamaban al río Cauca en algunas culturas de la zona, en algunas de las culturas indígenas y también afrodescendientes de la zona. Pero realmente no hay como una evidencia como que conste exactamente que así sea. De hecho, incluso hay unos poemas de León de Greiff donde también se refiere al río Cauca como Bredunco, pero no hay como una evidencia técnica. Y pues a mí eso me gusta porque me gustan las cosas que son como mentira, como realidad, como que nadie sabe. Entonces esa palabra Bredunco la usé para llamar al personaje central de mi obra, que es el río Cauca. Entonces, si quieres sigamos con la otra. Este mapa que ustedes van a encontrar también en la parte de atrás del libro ha sido un poco el recorrido que hace la historia que yo quiero contar, que realmente es un universo de muchas voces, de distintos territorios. Entonces pues yo quiero partir acá en esta esquinita de acá, que no se ve muy bien aquí en la presentación, pero que ustedes la van a ver en el libro. Yo quiero partir de Buenos Aires, Cauca, que es la tierra de mi bisabuela, no, de mi tatarabuela Concordia. Y Concordia siempre ha sido un personaje que ha atravesado mi fantasía, mi imaginación. Entonces, mi abuela Concordia llega a Buenos Aires, Cauca, y ahí hay un espacio que es un cerro que se llama el Cerro Teta o el Cerro La Teta, y es un lugar explotado mineramente. Y eso pues hace parte también de los temas y los asuntos que yo abordo en el libro, que pues tiene que ver con el despojo de las tierras, con la minería, el oro como una presencia así muy fuerte, porque pues el río Cauca ha sido explotado por el oro. Es ese mono que está ahí refulgiendo en el agua, y ese cerro es un cerro que pues también ha sido explotado. Entonces yo hago toda una ficción con el Cerro Teta y le llamo el Cerro La Concordia. Entonces ese Cerro La Concordia es como el primer viaje que quisiera como contarles. Todo el friso realmente es la voz del río, que es como eso que les comentaba al comienzo, la agonía, esta relación con la muerte, que es como lo primero que atraviesa todo, y un poco como estas voces que sostienen esta pérdida. ¿De dónde nace esto? Esto nace de una noticia que pues no solo es noticia, sino que es una realidad, y es que pues la JEP acredita al río Cauca como víctima del conflicto, y pues al ser víctima pues no necesita ser acreditado para que sepamos que es víctima, pero pues es muy loco, es muy loco, y eso me atravesó muchísimo, saber que entender cómo la naturaleza es víctima del conflicto, no solamente las personas, y que también somos naturaleza, todos somos parte de la naturaleza, los territorios, el agua hace parte de toda esta situación abrumadora en la que nos hemos movido pues en los últimos muchísimos años de nuestra historia. Entonces el primer capítulo se mueve en ese nacedero, las otras son las voces del río. El segundo capítulo es la ciénaga Hinamatsuri, que es esto que se mueve alrededor del universo de la cultura japonesa en el Valle del Cauca, y todo tiene unas conexiones pues ahí que las unen. Y el último capítulo es Aluvión Mosquera. Entonces Aluvión Mosquera, siguiendo el mapa, ¿lo puedes voltear de pronto? ¿Verdad? No, voltear todo el libro. Claro. Siguiendo el mapa que les mostré al comienzo, no importa si se cae. Siguiendo el mapa que les mostré al comienzo, la ruta comienza acá en Buenos Aires y se va moviendo y va avanzando, y finalmente llegamos a Cali, que es mi ciudad natal.
es donde yo nací, y yo quise pues trabajar mi relación con el río también en ese espacio, como yo vi el río desde niña, el río siempre como un algo absolutamente misterioso, algo que siempre se crecía. Entonces en mi casa siempre era como, vamos al paseo y siempre el río se crecía y alguien moría y todo era fatal, ¿no? Entonces como esa presión de lo fatal, porque el río siempre traía toda su agua incontenible, pero también la idea de que el río Cauca era un lugar de terror, un lugar complejísimo porque siempre había muertos en el río, y yo crecí en una zona que colinda con el distrito de Agua Blanca. Toda la zona de Agua Blanca en el valle, en Cali, perdón, se llama así porque todo eso se inundaba cuando el río Cauca se crecía, y al inundarse se reflejaba el cielo y se veía todo eso blanco, como si fuera una cosa grande, como un gran espejo así blanco, y por eso construyeron en Cali el Jarillón, que es como una especie de muro de contención para que el río Cauca no se creciera. Pues es un libro que se compone de distintas materialidades escritas. Yo trabajo con la dramaturgia, que es como siempre lo que me ha atravesado desde niña. También tengo narración, poesía, pero en general yo quería que el libro fuera como un juego escénico, que tuviera personajes, que se moviera, que salieran las voces de un lado del otro. Por eso, por ejemplo, tengo también estas postales que son otras, por aquí, que son distintas voces que entran ahí a jugar como en esa pluralidad, en esa polifonía. Entonces, distintos materiales. Quería también que por ejemplo, estas voces que están aquí son las veladoras, las mujeres que están como en ese ritual de velación del río, que es además una imagen muy fuerte que me atravesó también, y fue ver cómo en el Cauca, pero esto fue, digamos que la primera acción que se hizo, pero han sucedido muchas en muchas partes del Cauca. Eso fue más hacia la zona más antioqueña. Empezaron a hacerle unos rituales mortuorios al río, las cantadoras, y esto para mí fue muy fuerte porque yo no podía creer que se estuviera velando al río. Entonces con esa imagen yo construí estas otras voces que son como estas mujeres que están velando, que están sosteniendo como esta voz agónica del río. Y entonces yo quería que fuera como una especie de puesta en escena, porque para mí todo siempre tiene que ver con lo escénico. Y bueno, pues por eso quiero invitar y pues agradecer muy especialmente a Macedonio Editores, que trabajó de la mano. ¡Bravo! Hay como un par de cositas que considero importante compartir. En la parte de atrás del libro encontrarán la página legal, y hay una pequeña presentación de Macedonio Editores. Macedonio Editores es un colectivo que surgió del Makerspace Editorial, que es un semillero de prácticas editoriales y artísticas que tuve el placer de acompañar durante 5 años en la Universidad Central, y de ahí salió Macedonio Editores con los chicos que se estuvieron formando en el proceso editorial a lo largo de esos 5 años. Para nosotros, como decía Lilu, es muy importante el trabajo colectivo. Sabemos que no es fácil crear en comunidad, ¿sí? Que es complicado, pero es importante estar juntos y aprender a crecer en comunidad, y creo que Bredunco ha sido un paso muy importante para nosotros. Es nuestro primer proyecto importante importante en términos de que hay un código ICBN y todo eso, ¿no? Aunque ustedes llegan a Macedonio Editores y lo primero que van a encontrar es un cartel que dice
código ICBN, no gracias. Pero le apostamos mucho a la edición comunitaria, tenemos un dossier fuerte de edición comunitaria y al trabajo colectivo y a las prácticas artísticas en el campo de la edición. Buenas tardes, esta es la tercera presentación de libros en el 8º Salón del Libro Teatral del libro teatral Nuestros Libros. En esta ocasión tenemos al Circuito de la Joven Dirección y Dramaturgia con su más reciente publicación Veneno, con su autora Carolina Cuervo Navia. Veneno es una obra que se estrenó este año. No, ya Pues había tenido unas... Se reestrenó porque la primera temporada fue en el 2012. En 2012, o sea, es un texto que ha ido evolucionando, ha ido madurando, se volvió una obra de teatro muy exitosa y ahora es un libro que ya también ha tenido otras presentaciones en importantes espacios como el Festival Internacional de Teatro de Manizales y ahora está en otro importante espacio como el Salón del Libro Teatral de Bogotá, Nuestros Libros. Hablemos Solo de... en espacios importantes. Solo en espacios Obviamente. importantes porque para Veneno solo espacios importantes. Claro, la envidia. La envidia. Hay mucha envidia en Veneno. Pues es el tema central de la obra, finalmente es como ese motor que es esa pasión que tenemos todos los seres humanos que a veces nos cuesta, ¿no? Nos cuesta tramitarla, por decirlo de alguna forma, nos cuesta hacernos cargo de ella, muchas veces se nos desborda y ahí es cuando ocurre el caos, que es un poco lo que pasa en Veneno, pero al mismo tiempo, pues estamos completamente, todo el tiempo estamos como escondiéndola, como tragándonosla, porque pues no es una pasión bonita, no es algo que uno confiese abiertamente, tengo envidia de... Que sería está mal delicioso visto. poder decirlo, ¿no? Sí, claro. Me da envidia, ¿por qué no? Que eso es un poco lo que pasa ahí, los personajes tienen unas conversaciones y unos diálogos entre ellas, pero después rompen la cuarta pared y hacen al público cómplice de lo que realmente están pensando, de lo que realmente están sintiendo, de lo que les está atravesando en ese momento. Como decir, sí, tengo envidia, sé lo que es, esto es lo que me está sucediendo, no sé qué hacer, me siento mal por sentirla, pero la siento, ¿no? Es ese texto venenoso, ¿no? El que sale hacia el público y pues se vuelve cómplice de esa pasión, y creo que hay algo de reconocimiento entre el que está ya sentado viéndolo calladito frente a las que están ahí confesándolo todo. Surge como un ejercicio dramatúrgico. Yo estaba haciendo la maestría de escritura creativa en la Nacional, estaba tomando una clase con Joe Broderick de Beckett y nos dice, hagan un ejercicio dramatúrgico donde haya algo de inspiración en el teatro de Beckett, y pues yo me estaba leyendo Esperando a Godot y lo primero que pensé es que chévere, dos personas que están hablando de otra que no ha aparecido, en Veneno sí aparece. Y hablando mal. Claro, no, al contrario, no, la están construyendo, porque es una mujer que se acaba, entonces la historia va de tres amigas, una de ellas dos de ellas son escritoras, pero una de ellas es más exitosa que la otra, y se acaba de ganar un premio muy importante de novela. Pero finalmente celebra, entonces la que es escritora pero que no le va tan bien es muy buena cocinera también, entonces decide hacer una celebración de su premio y le hace una cena esa noche, y están junto a otra amiga que no escribe, que no hace nada, es millonaria pero de malas en el amor. Nada es completo. Nada es completo porque es todas perfecto. carecen de algo. Y la están construyendo a ella en la palabra, qué berraca, se ganó este libro, este premio, es una gran escritora, sí, no sé qué, cuánto se ganó, no, es que ella, todo va a ser luz para ella, espectacular, y cuando llega la tercera amiga o la que han construido a partir de la palabra, pues la realidad es que su marido la ha dejado ese día y está vuelta a mierda. Entonces como que se destruye esa imagen que se había creado. Y ahí nos damos cuenta que cada una de ellas carece de algo. La una envidia el marido que tiene la otra, porque es un marido que la ama como es. La otra envidia el dinero, porque es una mujer que tiene mucho éxito. La otra envidia la figura, ¿no? Porque es una mujer muy guapa, porque es millonaria, porque tiene tiempo para cuidarse, para hacerse todo lo que se tiene que hacer. Entonces, esa trama de amistad
empieza pues a romperse a medida que van tomándose unos vinos y empieza a avanzar la noche y termina casi que en una confesión muy desmedida de sus verdaderas pasiones, ¿no? Entonces nace de esa, para volver al tema, nace de esa clase de dramaturgia. Yo ya tenía, digamos, la idea de trabajar la envidia como uno de los géneros, una de las temáticas que creo que puede generar eso, ¿no? Porque es algo de lo que no se dice, es algo que no confesamos abiertamente, que no se pone sobre la mesa. Entonces me parecía interesante hablar de un tema del cual no se habla mucho, y como desmitificarlo también y decir, usted también le pasa, usted también es envidioso, usted también ha sentido envidia alguna vez en la vida. Y paralelo a eso, una amiga mía estaba a punto de abrir un teatro muy pequeño en la Castellana que se llamaba Sala Teatro General Castellana. Era una salita de 80 sillas, muy pequeña, pero ella me dijo, yo quiero abrir esto con un texto tuyo. Y ahí fue que me puse como en el ejercicio de terminar este ejercicio que había empezado en esa clase, y paralelo al momento en que yo lo estaba terminando de escribir, ellos empezaron a montarlo, y el primer montaje lo hicieron bajo la dirección de John Alex Toro, con Patricia Tamayo, con Marcela Benjumea y Ana María Medina, quien era la dueña del teatro. Y fue un ejercicio colectivo muy bonito, sobre todo porque yo no tenía el final de la obra. Ellos arrancaron a montar hasta cierto punto, y cuando yo fui a ver la obra, yo había escrito un final que yo dije, no, esto no está funcionando. Y les dije falta como, más veneno, les dije, ¿saben qué? Denme una semana al menos. Yo les voy a traer el final, tranquilos. Pero denme una semana, y me encerré un poco como a releer y repensar el final, y creo que la obra hizo como por fin, como clic. Y fue una obra que tuvo varias temporadas del 2012 al 2015, muy bien, muy emocionante. Para mí fue muy emocionante verla en escena la primera vez, porque yo no quería actuar, yo quería como estar de lejos y ver si esa vaina sí funcionaba o no. Y aunque ya había hecho otra obra de teatro, pues sentía esta como un experimento nuevo, por decirlo así. Y cuando sentí que funcionó, la primera vez que vi una carcajada comunal del público, para mí fue muy emocionante, muy revelador, y dije, ay, no, esto está funcionando. Porque además está escrito en código de comedia. Sí, es una comedia negra, o eso creo. Pero sí, la gente se ríe, ¿para qué? Pero sí. Y funciona bien, y pues estaba muy bien interpretada, que creo que eso también fue un plus. Tenía muy buenos actores, una buena dirección, gente como sensible, que entendía también el código que se estaba presentando. Y hasta el 2015 hicimos temporada, y después la obra se quedó ahí. Pero en el 2020, durante la pandemia, yo había hecho en el 2017 un pitch que llaman ahora para las plataformas, y no, en ese momento no había plataformas, era más como una productora que era Sony, como de ideas, y yo pensaba que esto perfectamente podía ser una serie, y les conté la historia y les pareció chévere, pero como que no lo vieron en ese momento. Pero en el 2020, esa misma persona que estaba en Sony ahora estaba en Amazon en México, y ellos estaban buscando como historias que fueran contenidas, que ocurrieran en un solo lugar, que no tuvieran muchos personajes, y ella se acordó de Veneno. Me dijo, oye, ¿puedo volver a leer la obra? Y dije, sí, claro. Y sobre eso me dijo, quiero que hagamos una propuesta para hacer una serie. Y esto se convirtió en una serie que se llama Cochina Envidia, que está en Prime Video, donde yo hice la adaptación junto con Andrés Burgos, que es otro escritor y director también, y se hizo y salió al aire en 2022. ¿Con una serie de cuántos capítulos? Son 6 capítulos de media hora. Entonces hicimos una adaptación, claramente para la serie tocó inventar nuevos personajes, nuevas situaciones, pero todo, digamos, la misma línea dramática es como el fuerte, porque todo ocurre en una sola noche, en una sola cena, y también hay rompimiento de la cuarta pared en la cámara, o sea, como que hay mucha esencia de Veneno ahí, solo que con algunas cosas. Y desde entonces yo tenía la sensación de que ahora sí quería actuarla, porque en la serie... Porque te dio envidia que la obra se había expandido, en la serie pude adaptarla, fui como la showrunner del proyecto, que era como toda la producción creativa de la serie,
y fui la protagonista de la serie. Entonces dije, bueno, pero ahora necesito hacerla otra vez en teatro. Y después de muchos ires y venires, finalmente decidimos ponerla en escena de nuevo, que fue este año, bajo la dirección de Manolo Orjuela, junto con Paula Estrada y Mónica Giraldo y yo, en el Teatro Nacional de la calle 71, y muy lejano este montaje del que se hizo hace 13 años, o sea, son dos montajes completamente distintos. ¿Por el punto de vista del director o porque sientes Sí. que la obra también le hiciste ajustes o cuál? La obra casi no tiene ajustes, fíjate que es prácticamente el mismo texto, tiene algunas cosas que hemos ido agregando, pero es exactamente el mismo texto. Pero sí creo que la visión del director y el hecho de que hayan pasado 13 años, Claro. creo que nosotros todos también hemos cambiado, hemos evolucionado. Y felizmente en ese mismo proceso apareció Camilo Casadiego, héroe, el héroe de las letras dramatúrgicas, y me dijo, ¿por qué no publicamos la obra? Y yo, de verdad, porque yo llevaba mucho tiempo con ganas de sacar un libro de Veneno. O sea, amo los libros, me parece que el texto teatral tiene que estar en un libro. Y no sé, como que todo confluyó. Camilo y yo nos conocimos en el festival, El Encuentro Iberoamericano de Dramaturgia de Caro. Y ahí empezamos a conversar y llevamos, ¿qué? Como 2 años 2 años. en esta historia. ¿Ah, sí? Sí, es larga la Sí, historia. es largo. Sí, como año y medio, 2 años. Pero pues yo no tenía, pues ya había esperado 13 años, no iba a esperar 2 años más para que saliera un poco. Y este fue el resultado. Camilo es un tipo fantástico con el que he tenido muy buena química, entiende la esencia de Veneno, le pone toda esa energía también a publicar teatro, que me parece hermoso. Y yo me siento feliz y honrada de tener este librito que quedó divino, además. Bueno, ¿cuál es la historia y por qué decides como ahora decir, bueno, voy a imprimir, vamos a sacar un libro con una obra? Bueno, Ya que tú eres el chico de las antologías. Porque tienes una antología de mujeres también, Sí, de sí, dramaturgia sí. escrita por mujeres. yo creo que el espacio de la antología es muy bello, hacer una compilación, pero yo creo que también el dramaturgo o la dramaturga merece ese protagonismo. ¿Sí? Digamos las antologías de 13, digamos el último que sacamos de teatro colombiano contemporáneo, 13, un libro de 600 hojas. Wow. Es bien. Claro, Entonces sí, sí. es más interesante que la gente que compre el libro no se lleve 600 hojas en la maleta, sino que tenga la practicidad también de llevarse el libro. Además que se vuelve como una exclusividad también para el autor. Y yo creo que por eso decidimos como hacer 2 colecciones, una que es de teatro para el mundo. La idea es que esto circule por varias librerías, no solo colombianas, sino iberoamericanas, porque el circuito es una red iberoamericana donde tenemos enlaces con otras librerías, con otras bibliotecas, con universidades. Y más allá de eso es que nosotros en Manizales nos decía Duati que el silencio del libro que circula llega a horizontes en que tú como autor no sabes, no puedes sabes, no traquearlo. contemplas. No sabes. Entonces, eso me llamó mucho la atención, y sobre todo porque estoy como en el equipo con Paula Quintero, estamos mirando también la dramaturgia femenina colombiana. Entonces estamos detrás de esas nuevas generaciones de dramaturgas. ¿Qué pasa con esa dramaturgia femenina? Y pues dentro de eso obviamente conocí a Caro, y sobre todo que la conocí por el cuento, por escritura literaria, porque leí 9 maneras de morir. Y Cuentos, y a mí me encantó. Una antología, pues sí, es mi libro de cuentos. Y me encantó. Entonces, ¿tienes teatro, Caro? Fue lo ¿Y tú sí primero. estrenó? Sí. No, en ese entonces todavía no estabas en el proceso de montaje, No, ¿cierto? todavía no. De verdad tienes teatro. Entonces ella me decía que tenía Veneno, que había otra que había publicado con la Universidad Distrital Con y Epifanio, con Epifanio. que se llama ¿Se siente usted bien? Entonces, y tenía unos microteatros, ¿cierto? Sí. Entonces yo dije, no, pues vamos con Veneno. Sobre todo porque, primero, la colección debe ser hombre-mujer, hombre-mujer, y esa es como la idea de la colección de teatro para el mundo.
Y me encantó también la obra. Entonces era muy interesante porque entonces Caro me decía, no, es que también la vamos a estrenar, y como que prácticamente Veneno en algún momento generó una amplitud creativa muy interesante. Entonces ella estaba muy emocionada y no, ¿será que podemos sacar el libro antes que yo voy a Lo estrenar? alcanzamos. Y yo, espérate que estoy corriendo con... Y claro, Caro es supremamente ocupada, yo también, entonces había unos lapsos de tiempos de unos silencios. Entonces ya me escribía y quedamos en visto como unas 15 días. Y entonces el volver a alinear fue cuando vamos a estrenar. Necesitamos el libro lo más pronto posible. También hace la salvedad, Catherine Flores hace el diseño. Es muy lindo, muy sencillo. Es muy sencillo, entonces minimalista, como que cambió un poco como el concepto que teníamos antes de la colección. El amarillo es un color es el color del veneno. Es el color del veneno. Entonces, de la envidia. entonces la portada también se volvió como simbólica, y sobre todo porque, digamos, dentro de las publicaciones, invitamos a la autora que, y más o menos, ¿cómo quisieras la portada? O sea, ¿qué te gusta esto? ¿Representa lo que escribiste? Entonces hay un constante diálogo. Habíamos hecho una primera, y entonces, claro, no, me encanta, sí. Pero Yo a todo le dije que la sí. primera estaba... Contarle que salía del libro. Ay, no. Entonces, claro, todo... Y en esta, entonces, yo dije, pues, claro, vamos a cambiarlo, vamos a cambiar un poco como la intención, porque, pues, la idea es que haya, pues, obviamente la colección maneje el mismo concepto minimalista y que vaya con ese mismo concepto. Porque entonces, pues, la primera diseñadora nos hizo así una portada muy bella, pero repetirla, es decir, la otra tenía que contratar la misma, entonces, como que, como que no me quería casar con el mismo diseñador. Y entonces Catherine Flores me dice que es Caflow, a propósito, que ella hace videos para músicos a nivel internacional. Digo, yo hago la portada. Y leyó la obra y me, Camilo, eso lo que simboliza es que la lengua viperina. Y vamos a hacer una serpiente, y es que la serpiente va a simbolizar, y bueno, más o menos la puerta es como la entrada al apartamento, la entrada y la salida. Y ya me explico yo, me encanta, hazlo por favor. Pero rápido. Caro va a estrenar, entonces también es interesante ver cómo la experiencia teatral, ¿sí? Porque fui a ver la obra, no solo queda con lo que uno ve, sino que hay cosas que uno quiere capturar, textos y demás, que es lo que permite el libro. Entonces, bueno, salió casi, pasó la temporada, y como una semanita después yo dije, ya tengo la prueba. Necesitamos vernos para que tú lo veas, me digas si estás de acuerdo. Sobre todo que la colección y la editorial busca siempre estar en diálogo directo con el autor, que esté conforme. Sobre todo porque es que está la creación del autor. Nosotros como editores simplemente acompañamos ese deseo o esa necesidad de tener un libro. Todo escritor, todos queremos publicar. Y la corrección de estilo que la hizo... Ay, Jesús Domínguez se unió al parche, entonces dije, no, yo quiero hacer la corrección de estilo, y entonces acá falta una coma, Carolina, esto no se entiende. Entonces era muy riguroso, fue muy riguroso el trabajo. Pues, claro, lo acaba de decir, duramos como año y medio. En esta tanda nos vamos con la cuarta presentación del Salón del Libro Teatral de Bogotá, Nuestros Libros. En su primera jornada, desde el año pasado hemos abierto una franja en la cual queremos hablar sobre textos importantes de la historia del teatro colombiano. Y para esta ocasión, Mariana Lamus Obregón, investigadora teatral colombiana, nos presenta un libro que está a punto de cumplir 100 años de ser publicado y se llama Historia Crítica del Teatro en Bogotá. Historia Crítica del Teatro en Bogotá es escrita por un señor que se llama don José Vicente Ortega Ricaurte. Don José Vicente Ortega Ricaurte, y fue publicado por Ediciones Colombia en 1927. Es esta pequeña joya que habla del teatro de comienzos de la primera parte del siglo XX.
en Bogotá aquí no hay fotografías, son ilustraciones más bien. Hay fotografía, ¿Hay algunas fotografías? Dibujos. Sí. Y el libro habla sobre crítica teatral, pero crítica de obras, crítica dramatúrgica. No, historia. Historia. Marina, cuéntanos. Bueno, ya William se adelantó, pero escogimos el libro con él precisamente por la edad del libro y porque dentro del contexto histórico marca como un comienzo de la historiografía, no solo en Bogotá, sino de la historiografía colombiana. Yo lo voy a presentar de la siguiente manera. Primero voy a hacer como un ámbito histórico que guarda relación con los libros o con las historias que se venían produciendo antes. Y al final, después de que les presente el libro, cómo es el autor, de dónde surge esta idea, entonces lo proyectamos hacia historiadores un poco más recientes. Creo que eso es importante porque de alguna manera ningún historiador nace, bueno, creo que también los dramaturgos tienen que tener como un ambiente en el cual pueden escribir. Entonces no es espontáneamente. No podemos decir nunca que es el primer libro único que se escribió. Entonces, comienzo con los antecedentes. Cuando se mira, se analiza la prensa de más o menos 1870 en adelante, ya los periodistas empiezan a pedir colaboraciones de historias del teatro colombiano. Son artículos un poco más largos que la crítica normal del siglo XIX, pero no llegan a ser ensayos de gran aliento. Solo es como recopilación de datos. Luego, uno de los periódicos más importantes en este tipo de información es el papel periódico ilustrado. Es ilustrado porque además tiene grabados. Y ahí encontramos los primeros grabados de los dramaturgos de comienzos del siglo XIX, como Luis Vargas Tejada, por ejemplo, no es el único. Luego, Juan Francisco Ortiz hace una reseña histórica del teatro en Bogotá, pero se centra básicamente en la construcción del Coliseo Ramírez y la vida artística que tuvo ese coliseo. Y por último está la historia de la literatura en la Nueva Granada de José María Vergara y Vergara, que recoge lo publicado por Ortiz y le da preponderancia no, incluye el teatro como uno de los géneros de la literatura. Este es el Churro Ortega Ricaurte, el autor de la obra. Verán cómo es de joven. como Ricaurte. Estos Ricaurtes son muy ostentosos. Bueno, esta es la carátula. La quise sacar en la foto para que vean lo amarilloso. Bueno, algún día lo mandaré restaurar. Si ¿será que vale la pena? Es lindo también que conserve un poco el paso del tiempo, ¿no? Sí. Brian. A ver, quiero que miren el capítulo 1, viene de 1580 a 1713. Les traje esa foto
para que vean cómo eran los libros en ese momento. No había una tabla de contenido, pero sí te informaban en cada capítulo de lo que iba a tratar. Entonces, capítulo 2, capítulo 3, continúa igual. No se los traje. Esto llega hasta el capítulo 22, donde hace una recopilación de las obras que él conoce, que el autor conoce, fueron escritas. Es un listado de autores, fechas y títulos. Y ahora les digo por qué me parece importante esto. Otra cosa que tiene el libro, como ya lo habrán visto, o como ya lo anunciamos, perdón, son fotos y grabados de los autores. Son las únicas, es como lo único visual que tenemos del teatro viejo colombiano. Marina, como está compuesto por capítulos, el primer capítulo es de 1500... sí. 1520 y tantos. 20 y tantos. Y el capítulo número 22 cierra en comienzos del siglo XX. Sí. O sea, él hace toda una mirada hasta de 400 años 10, sí. Por eso yo comencé diciendo lo de las revistas y las publicaciones que algunos escritores hacían en los periódicos. Él retoma todo eso y lo pone ya en el libro. La inteligencia artificial la condensó 400 sí. años en este libro de esta... Bueno, el Salón del Libro decidió poner esas florecitas lindas. Es romántico, lo antiguo. Bueno, estos son los dramaturgos. Me quiero detener en José Leucadio Camacho. Espera un momentico, Brian, el anterior. Bueno, el anterior, ¿cuál fue, Brian? No, bueno, el señor Leopoldo Arias Vargas es uno de los exponentes de la dramaturgia romántica. Muy cachaco. Sigamos. Bueno, José Leucadio Camacho siempre es un personaje que me ha interesado mucho porque él era artesano. Tenía una voz poderosísima, era líder de los artesanos y actor. Pero cuando se ponía en el barrio Las Nieves, la situación bastante difícil, en que salían los cachacos y salían los artesanos. A mediados del siglo XIX o XVIII. A mediados del XIX. Y había pedradas y discusiones y todo eso. Dicen los registros históricos que la voz de José Leucadio se oía. Es que tiene una estructura ósea que uno ya le presiente la voz. Sí. Bueno, pero otra cosa es que él hablaba inglés y francés. Y él tradujo a Shakespeare. Imagínense ustedes, en el siglo XIX. Esa traducción, pues no existe. Pero todos los registros hablan de él como un líder de los artesanos y actor y dramaturgo y traductor. Es nuestra primera diva. Hacía berrinches, se peleaba con los compañeros, pero es un personaje muy importante. Fue una de las actrices que viajó a estudiar al exterior. La revista A Teatro de Medellín publicó una biografía que yo hice de ella. Decían que era bellísima. Actriz, que los hombres se enamoraban de ella y le regalaban joyas. Ahora les regalan a las actrices joyas. Debería volver esa tradición.
Bueno, Federico Martínez Rivas, mire, Very well. parece un, Dalí. sí, un hipster. Un hipster. No, los hipsters se parecen a él, porque Ay, gracias a él sí. es que nace como esta corriente, gracias Sí. a esta estética. Él escribió letras de zarzuelas. Brian. Felipe Pérez. Felipe fue un político y dramaturgo. Pero la política se lo llevó. No siguió siendo Él puede escribir dramaturgo. para teatro. Pero pertenece a una familia de escritores en general. Este es un grabado, esto es de... Este es un o grabado. sea, él es Esto es 1900. no, este es más mediados finales del 19. Tiene casting de billete. Sí, Felipe Pérez. Lázaro María Pérez, de su familia también. ¿Eran hermanos con el anterior? Sí, todos fueron muy importantes dentro de la política y ocuparon cargos o en el exterior o acá. Federico Rivas Frade, mire, guapo. Luis Vargas Tejada. He querido hacer un estudio de Vargas Tejada porque son la gente de teatro de pensamiento liberal y de partido liberal del siglo XIX y XX que rescatan el nombre de él. No sé si estoy inventando un chisme, pero cada vez que hay un retroceso hacia posturas muy conservadoras en el país, a Vargas Tejada se le ignora. Ahora la gente de teatro lo ha recuperado, pues tenemos un grupo Vargas Tejada y se monta Textos de textos las de convulsiones. las que son las- convulsiones. Pero gran lo hit. más interesante que les iba a decir es que esa cara que está en la foto, también hay una descripción que es muy similar a este rostro. Alargado. Sí, pero a medida que el tiempo pasa, los dibujantes, tal vez como pasa con Simón Bolívar, lo van poniendo, lo van pintando distinto, un poco más en la estética romántica, y eso me encantaría estudiarlo, el por qué los rescates vienen con una imagen idealizada. Tenemos el placer de tener en esta franja a Canovacho, dramaturgia de la impro por Gillo Giraldo. Quienes no conocen a Gillo Giraldo pueden ir saliendo, porque Gillo Giraldo es un hombre que se ha dedicado desde hace muchísimos años a la investigación, a la formación también y al ejercicio del impro. Eso es una cosa que aún no sé decir como ahora con algunos chiques, Ya. si es la o el. Porque uno no sabe si saludarte. Entonces es la impro, La impro. no el impro. No, la impro. La impro. Ujú. Actor, director egresado del Teatro Libre, pero bueno, también muy interesado como en todo el ejercicio de la circulación de la, ¿cómo lo diría? Como de la circulación de incentivar el impro. Hola, la impro, Bueno, la ya chica, ve el impro la también, impro, bienvenido. la impro en Bogotá. Ya. Porque no solamente tienes un diplomado importantísimo internacional en donde viene gente de otras partes para difundir información, conocimientos, técnicas, sino que también armas un festival en donde todo eso se vuelve práctica, alegría y juego alrededor de la impro. La impro. Y toda esta investigación que has ido desarrollando y toda esta experiencia que has tenido, no solamente propia, sino con el encuentro y el diálogo con los otros, tanto estudiantes como pares, llega Canovacho, yo me imagino. ¿Es así o más o menos así? No. Sí, no, eso sí, más o menos. Digamos que
lo que me motiva a mí, lo que más me impulsa a mí, es buscar una manera de que el improvisador o improvisadora pueda fluir sin estar pensando en la construcción dramatúrgica sobre el escenario. Y para eso necesita un soporte, para eso necesita una plataforma, necesita un esqueleto, el cual él tenga la posibilidad de ponerle su propia carne, ¿no? Pero ese esqueleto es aquel que lo sostiene, que lo contiene y que lo puede impulsar precisamente a generar un resultado dramatúrgico mucho más profundo, de calidad, y no solamente el chiste fácil, la propuesta vacua, sino algo que realmente genere gatille esa imaginación en el público, y gatille esa imaginación no solamente a través de ese estímulo instantáneo, sino que provoque también esa poesía que puede provocar la propuesta escénica improvisada, ¿no? Entonces por eso mismo es esta investigación, esta búsqueda, para que no se quede solamente en la dermis, para que no se quede solamente en la superficie, la propuesta del teatro de improvisación, ¿no? Porque básicamente el teatro de improvisación o la impro fue conocida o empezó a darse a conocer en Latinoamérica a partir de un formato que se llama el match de improvisación teatral. El match de improvisación teatral es el enfrentamiento básicamente de dos grupos de actores jugadores que se enfrentan a través de propuestas del público a crear historias. Historias con todos sus elementos, inicio, desarrollo, final, personajes, etcétera, etcétera. Pero historias muy rápidas, muy divertidas, ¿no? Vale, perfecto, ok. Pero más de eso, no hay nada más ahí, ¿no? Es un formato divertido, es un formato interactivo con el público, es un formato que convoca a mucha gente, es un formato que lo uso en muchas ocasiones precisamente para enganchar público que no sabe nada sobre improvisación teatral. Entonces los engancho precisamente con esa expectativa de que dos grupos se van a enfrentar o dos países se van a enfrentar, y pues eso obviamente funciona, ¿no? Pero en realidad a mí lo que me interesa, o donde encuentro un espacio de investigación interesante, es a través del formato largo. Por eso hablamos de teatro de improvisación. Te quiero pedir una pausa. ¿Qué diferencia hay entre la improvisación como técnica y lo que nosotros conocemos como improvisación? Generalmente uno dice la improvisación es hacerlo ya, y creo que eso cuando se hace teatro suena muy sospechoso. Estás improvisando. No me improvises. Yeah. Y eso es una cáscara de banano en el teatro. ¿Cómo no puede ser una cáscara de banano siendo un ejercicio con una técnica, con unos soportes que has venido estudiando, que tienes aquí propuestos, que has venido desarrollando? ¿Cómo la improvisación no es tan improvisación? ¿Y por qué resulta llamándose improvisación? Pues primero que todo, la gran diferencia, una diferencia básicamente de forma, entre esa improvisación que nosotros conocemos, que es utilizada siempre como proceso para la puesta en escena de un texto, ¿okay? Es que la impro o el teatro de improvisación no solamente es inicio, proceso, sino también finalidad. O sea, nuestro resultado también es improvisado en la escena, es improvisado sobre el escenario. Sí, obviamente esto no reemplaza en ningún momento el entrenamiento arduo de un grupo de improvisación, para nada, pero sí la idea es plantear herramientas que le permita a cada grupo diseñar una estructura donde pueda ir a profundidad en una propuesta X, en cualquier tipo de propuesta. Entonces aquí yo toco temas como el Alzheimer, por ejemplo. ¿Como dispositivo creativo? Como contexto creativo, más que dispositivo. Como dispositivo sí también se podría decir, pero también como contexto, ¿no? O sea, cómo acercarnos
a un tema tan delicado como ese a través de una propuesta improvisada, ¿verdad? Y ahí entonces necesitamos otro tipo de herramientas, necesitamos otro tipo de caminos, necesitamos una cartografía diferente para poder lograr esa profundidad y que no se vuelva la farsa por la farsa. Porque a veces, muchas veces, cuando nos encontramos con atmósferas mucho más densas, por decirlo así, en el teatro de improvisación, por querer complacer al público, terminamos generando una farsa o una burla de la situación, ¿verdad? Y no es eso. El riesgo realmente está en asumir precisamente ese desafío, ¿no? Siempre pongo... Control, buscar y mantener el control y tener las riendas. No necesariamente, es lanzarte con la tranquilidad entre comillas, lanzarte con la absoluta conciencia que esto es un espacio de riesgo. Es y seguirá siendo un espacio de riesgo y debe ser un espacio de riesgo. Así hagas teatro de improvisación como hagas teatro de texto, esto es un espacio de riesgo, ¿no? Pero digamos que en el caso del teatro de improvisación, a diferencia del teatro de texto, o no a diferencia, viene a ser la misma cosa. O sea, tengo el canovacho, que es esa estructura dramatúrgica preestablecida, ¿verdad? Que tengo que ensayar, ¿verdad? Y como dirían los romanos, la técnica está en desaparecer la técnica, ¿verdad? Hasta lograr desaparecerla. Lo mismo pasa con el teatro de texto, ¿no? O sea, viene todo ese proceso de memoria, donde esa primera etapa de memoria yo estoy pegado al texto, tratando de recordar el texto, ¿verdad? Sí. Y siempre me vuelvo al texto y vuelvo al ensayo y sé, porque la memoria aún está muy débil, está muy frágil. Viene la segunda etapa donde ya me empiezo a alejar un poco del texto. A divertir más. Exactamente, empiezo a integrar un poco más el texto. Y viene la tercera etapa donde ya me olvido completamente del texto porque ya está integrado. Lo mismo pasa con el canovacho, ¿verdad? Hay una propuesta de canovacho donde yo integro la estructura porque la he ensayado, y a partir de esa estructura, con una sugerencia del público, puedo desarrollar un sinfín de historias diferentes. Pero la estructura te sostiene. Sí, ¿Cómo fue el proceso de recolección de todo este material para poderlo sistematizar y decir, esto lo voy a armar así, 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 así? Hubo una sistematización impuesta o un periodo de sistematización que todos vivimos, pero a la hora de la verdad fue bastante fructífero, que fue la epidemia, la pandemia. Gracias, pandemia. Gracias, pandemia, por eso, exactamente. Por dejó cosas. hacerme sentar. Sí, porque me tocó ahí. Sí, la pandemia nos dejó también cosas positivas, ¿no? Y en ese orden de ideas empezó precisamente con un seminario de un querido amigo que se llama Hernán Gené, que seguramente lo conoces. Sí. El maestro Hernán Gené me dijo, mira, van a hacer un seminario de el artista creador y escritor, una vaina así. Y yo dije, sí, ok, ¿quién dirige esa vaina? Dubati, nada menos. Y había otra maestra mexicana, ¿no? Pero obviamente en línea, ¿no? Yo precisamente hablo sobre esto acá. Y yo dije, bueno, listo, ¿y cuánto hay que pagar? ¿Okay? No, eso es... Yo digo que te metan ahí y ya. Listo, perfecto, hágale. Y efectivamente, muy interesante, muy riguroso. Y eso me exigió muchísimo y sobre todo puso en evidencia el hecho de que yo no había escrito un carajo. O sea, había escrito básicamente en muchos cuadernitos y de hecho yo decía, tenía una montaña así enorme de agendas. Y yo decía, pero también es mi obligación consignar todo esto, ¿no? Obligación no solamente conmigo, obligación con aquel que de pronto le pueda interesar y que sea un punto de partida para otro tipo de investigación, como lo que decía el maestro Santiago García. Esto no espero que sea ningún dogma, ninguna escuela, ni mucho menos,
pero de las cenizas de esto puede surgir otra cosa, ¿no? Otro tipo de investigación y le puede servir a alguien, ¿no? Entonces, ante esa necesidad que dejó en evidencia ese seminario, pues empecé a escribir. Y pues eso me llevó a esto. Que está muy chévere desde la técnica, está la técnica, la revisión también de formatos y de verdad este último episodio sobre la historia de la impro en Colombia está muy interesante porque hay cantidad de caras conocidas, muchas caras de la impro en Bogotá y muchas agrupaciones que claro, como todo en Bogotá está disperso, uno no tiene el panorama tan claro de quién hace impro en Bogotá y aquí tú reúnes a grandes improvisadores y grandes potentes trabajadores de la impro en la ciudad, convertidos en grupos, no sé si en improvisadores que van de gente que ya no hace experiencia. improvisación pero que le sirvió muchísimo y que sigue utilizando la técnica de impro en su propio Hay trabajo. muchísimas Sí, claro, caras aquí, eso quiere decir que es una revisión bastante importante de ese movimiento en Bogotá. Sí, digamos que el texto iba a terminar sin ese apéndice precisamente de la historia de la impro en Colombia, pero pues yo dije, o sea, más de un estudiante me dijo, oye, ¿y con dónde se puede leer ese recorrido de más de 25 años del teatro de improvisación, de la impro acá en Colombia? Y dije, no, pues aprovechemos de una vez y dejémoslo ahí consignado, ¿no? Sí, están festivales también, encuentros, Sí, los total, match. Total. Primera Convención Nacional de Impro en 2023, muy reciente. Sí, exactamente. Tratamos de hacer la segunda, pero no, pues siempre el presupuesto es... Barranquilla, Manizales, Putumayo, Ajá. Medellín, Cali, Bogotá, Bucaramanga, Pasto, Cundinamarca. Entonces quiero empezar con este libro que habíamos soñado hace tiempo, que es Teatro de Antología del maestro Henry Díaz Vargas. En primer lugar, maestro, muchas gracias por estar acá, cumplir estos sueños de poder editar estas 13 obras que hablan de distintos periodos históricos de la obra del maestro y del país, que es lo que nos ha pasado en esto. Y tuvimos, para decirlo, adelantarnos la ventaja y el gran amor que el prólogo lo hiciera a maestra Marina Lamos. Entonces me dice, Juan, me pusiste otra tarea. Y yo, sí, maestro, tranquila que esta es la última. No porque se vaya a ir, no. De las últimas, la última de este año, le dije. De este año, le dije. De este año. Unos 5 añitos le debo descansar. Y entonces tener la antología que con la coordinación editorial y todo el trabajo editorial de Juan Felipe Restrepo, que ha sido parte del fondo editorial y quien fue de nuestros primeros investigadores. Con él ganamos el premio de investigación del Ministerio de Cultura del año 2006, y que se ha formado con nosotros, que se formó en el proceso editorial y que ahora está pues en la Universidad del Cauca realizando este trabajo también. Entonces él siempre había soñado desde el 2015-16 cómo tener una antología del maestro Henry Díaz, y habían empezado con Henry, con él, a recoger como digamos lo que podía ser el cuerpo, digamos, de esta antología. Y ya digamos que ya en el año pues 22-23 se fue tomando, hasta que el año pasado ya digamos tenemos con qué ya digamos publicar y salió la posibilidad del premio. Entonces este año nos dimos la aventura lentos y despacio. Yo le decía al maestro que quería rápido pues un poco ver su obra ya, y un despacio, que eso va tomando como el buen vino, el tiempo, tener un buen prólogo, un buen proceso editorial, un buen proceso de corrección de textos, de diagramación, de elaboración de la carátula, que ahorita les vamos a contar un poco de ese proceso. Entonces ha sido como eso. Yo quisiera empezar, antes de hablarse un poco del cuerpo que tiene el libro, maestro. Primero que todo, pues para empezar por el principio, el agradecimiento grande a todos los que han tenido que ver con el libro, porque eso uno piensa cuando está chiquito que quiere un libro. ¿Sí? Yo quería era una novela, y
y resulta que me quedé en el experimento durante toda mi vida manejando el diálogo y me quedé porque leí por ahí que para hacer una buena novela tenía que manejar también el diálogo. Entonces ahí me quedé, justo en ese... Y encuentra uno a través del tiempo de que vale la pena, a pesar de todas las publicaciones que se han hecho pues por ahí unas 10 publicaciones de mis obras, aparte de las antologías y en revistas y en parte donde le solicitan a uno. Entonces la aparición de la posibilidad de una antología más amplia de las que había tenido era como de 3, ¿no? De 3 obras, que fue con la que se abrió la colección de teatro de la Universidad de Antioquia. Me pidieron el favor que quería que publicara, empezar la colección con eso, honor enorme para uno en ese principio. Y lo hice y fueron apareciendo premios y cosas y se fueron publicando y aparece la antología. ¿Por qué la antología? Yo no sé, a mí me llama mucho la atención y me gusta mucho la palabra antología, ¿sí? Y en eso le he aprendido mucho a la maestra Marina, que todos los libros de ella me los he leído, por fortuna me han llegado porque Juan Pablo me los regala. Entonces yo los leo. No, Marina, sí, no. Yo los leo y me fascina. Es como un deber con la historia, no sé qué será eso. Y de pronto yo pienso que la dramaturgia, en el sentido en que yo la siento, es como ser cronista de su propia historia. De pronto debe ser esos fantasmitas perdidos de uno, de no poder ser reportero, ¿sí? De no poder ser cronista periodístico, sino que se queda uno como en otra partecita que es el otro tallado mío, que es ser novelista. Y de pronto esa combinación y el teatro, yo no sé, se me fue quedando, además con la posibilidad de sentir de que los personajes fantásticos que uno crea se vuelven carne y sangre en el escenario. Yo creo que esa parte es muy, muy significativa para uno seguir en la tónica de seguir escribiendo. Y yo me puse la voluntad de escribir una obra de teatro grande por año, aparte de todos los demás escritos y todas esas demás cosas, porque me gusta, porque como una vez me preguntaron en la Universidad de Antioquia que yo para qué escribía teatro, si no me lo iba a publicar nadie. No me lo publicaba El Espectador, no me lo publicaría El Tiempo, no me lo publicaba El Colombiano, no me lo publicaría nadie. Y jodan con él hasta que yo les dije, porque me da la gran puta gana. Sí. Y entonces es cierto. Ahí voy y aparece esto al final de los tiempos de una época, porque ya siento que está entrando en la época, según los últimos textos que estoy sintiendo, sí, que ya la búsqueda de la acción ha sido cambiada por la reflexión, y cómo ahora la lucha es cómo hacer que la reflexión se convierta en acción. Esa es la pelea que tiene, y eso es lo bonito que tiene la dramaturgia en el caso personal, que siempre es una búsqueda, ¿sí? Siempre es una búsqueda. De pronto Marina, que le ha tocado leerse ese y otros textos de otras antologías, ha podido entender eso, ¿cierto? Yo creo que es algo que uno a veces siente y presiente, que no lo alcanzan a entender los muchachos de los grupos de teatro. Pero eso no puede ser óbice para uno no seguir en eso, porque la dicha mía está en entendiendo de que un libro es la mitad de la promesa dramática que uno tiene como creador, porque la otra mitad es la puesta en escena. Personalmente. Hay gente que se conforma con publicar. Está bien. A mí me interesa lo otro. Y como nadie me montaba, me puse yo a dirigir. Esta obra fue finalista en el primer Premio Nacional de Teatro, quizá que después de los años 70 se volvió en la ciudad, que lo hizo la Universidad de Medellín. Ese premio lo ganó Henry esa primera vez con El cumpleaños de Alicia, que está en otra división aquí, Ciudad y sus sombras.
Pero más allá de la ejecución fue finalista también en esa misma versión. Ahí se nos queda pues la que acabas de mencionar de Galán, esa parte de hablar un poco de ese periodo histórico, como también la de Córdoba, pues que no estuvo aquí en esta antología porque sería larga. Pero hablan un poco más allá de la ejecución, un poco... Cuando estaba escribiendo Galán, estaba estudiando toda esa historia, todo eso, se apareció el mariscal Jorge Robledo, que fue el fundador de toda la zona alrededor de Medellín. Él la descubrió, miró, vino, se asomó, fue allá y jodió, robó, hizo lo que sea, y se encontró con Sebastián de Belalcázar, y Sebastián de Belalcázar le dije: pícaro ladrón, me está robando mis tierras, y le mochó la cabeza. Y lo enterró para que no lo comieran los indígenas, pues lo que hizo fue medio asarlos, ¿sí? Entonces los indígenas apenas fueron los otros, se comieron el cadáver asado, allá en el alto del pozo por los lados de Anserma. Entonces a mí me llamó la atención eso, me gustó mucho la idea, y iba a ser un monólogo, ¿sí? Pero resulta que pues para conocer el muerto pues hay que conocer el homicida, a ver por qué lo mató. Y eso me resultó un personaje inmenso, dramáticamente teatral, bellísimo, y hice la obra con los dos. Pero como el uno le mochó la cabeza al otro, Belalcázar le mochó la cabeza a este y le empaló para que los indios vieran, y pilas pues que hay. Miren lo que les pasa. Y el tipo, cuando años después se iba, lo llamaron de España para que fuera a hablar sobre el problema el tipo de murió en Cartagena, llevado el berraco pobre, y lo metieron ahí casi en una fosa común, y el tipo de quedó ahí lo dejaron. Entonces la pregunta mía fue: ¿qué pasará cuando estos dos se encuentren en el más allá? Y el uno le pregunta al otro: ¿viste vos por qué me mochaste la cabeza? Mochaste la cabeza, y vos para qué me robaste mis tierras. Pues cómo es la cosa, pero es que Pizarro me había dicho, y vos te habías venido para acá, para Bacatá, porque te habían dicho que aquí estaba el Dorado, y entonces aquí se encontró con Ferdinand y con Gonzalo Jiménez. Pues le tocó devolverse, cuando dio cuenta ya lo habían robado todas las tierras del valle y toda esa parte. Esa era la historia. Entonces me inventé la historia de la cabeza y la momia hablando en el más allá. Pero resulta que en el más allá habían otras almas que los estaban mirando, y esas almas eran los espectadores. O sea que resultaron en un teatro. Y ahí se desarrolla esa parte. Y ahora sí sigo entonces también esta colección de formación. Inaugura la colección de formación y pedagogía del Fondo Editorial, a Teatro Atrae. Y qué más que inaugurarla también con el presidente de Atrae. Eso no es casi nadie, ese es el jefe, ese es el poder atrás. Y el gerente de la revista. Y el gerente de la revista, eso, pero dice que el que manda soy yo, pero bueno, está bien. Juguemos al teatro, el teatro en la escuela. Era un trabajo que venía Juan recogiendo de toda su experiencia pedagógica y formativa que ha hecho, digamos, a través del teatro, de los títeres y del clown. Con Juan también formamos en el 2003, ¿cierto? Mediclown. 2001, imagínense. 2001 de la Fundación Mediclown a través de Payasos Hospitalarios. Entonces toda esa experiencia Juan la recoge en Juguemos al Teatro. Está pues un prólogo de Viviana Díaz, recoge todos los elementos y herramientas pedagógicas para los diferentes profesores de la primaria y la secundaria, para que el teatro sea un elemento fundamental en la enseñanza. Bueno, no, esto fue como lo dijo Juan Pablo al inicio, yo no soy pedagogo, pero siempre era muy crítico en cómo me enseñaba un profesor de primaria, secundaria, la universidad, siempre era como crítico en eso, pues cómo me enseñaba. Y cuando me tocó, pues, que a veces, pues, como no había profesores en escuelas, instituciones educativas, y necesito alguien que haga teatro, y
Pero yo no era pedagogo, es más, incluso me retiré de la universidad porque iba a hacer literatura, y yo no quiero ser pedagogo, no quiero ser profesor. Pues eso no, yo respeto mucho eso, pero yo no quiero ser profesor. Pero más sin embargo, entonces cuando las necesidades pues, de uno, pues el teatro no le hace tiempo, plata, hoy más o menos tampoco, pero entonces no le tocaba ser profesor, pero entonces yo decía, bueno, pero hay que ser responsable, pues porque yo no, hay que estudiar, entonces empecé a encontrarme con pedagogos, Vygotsky, bueno, muchos, y porque también yo criticaba eso y pues sí, a mí, y además para mí hoy el director es un pedagogo también, porque también a mí me daba maluquera cuando un director me decía, haga esto, haga aquello, yo le decía, no, pues hágalo usted. Entonces el director tiene que buscar la forma de cómo, claro, uno quiere ver unas imágenes, cómo se mueve el actor en el escenario, pero entonces uno empieza a provocarle a partir de sensaciones, es pedagogía. O sea, para mí la pedagogía es cómo transmitir el conocimiento de una forma de que la persona lo acepte, lo coja, pero que se sienta él involucrado en eso, no porque es que el profesor le dice, mueves así, 2 por 2 es 4, 2 por 5 es 8, no, es como, entonces, yo empecé a escribir eso y dije, qué rico escribir un libro, pero primero yo, pues que yo no soy escritor, ¿cierto? Y la disculpa era que, bueno, lo económico, ¿no? Con lo de Mediclown y con todo ese proceso de la pandemia, y también fundamentando lo mío de Mediclown, porque pues, yo trabajo el payaso desde la parte artística, como el teatro, es mi fundamento el teatro, pero cuando ya llegamos a hospitales, a hogares geriátricos, a zonas vulnerables, pues uno dice, esto tiene también otro fundamento, entonces a estudiar, entonces a hacer que estudios diplomados de psicología infantil, y el último diplomado que hice fue sobre la neuroaprendizaje y neuroeducación, pero todos estos diplomados era el arte en la escuela, 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 y yo, claro, cierto, yo por ahí tengo un poco de cosas, a mirar documentos, todo eso, y a recoger eso, como yo, sí, eso, necesitamos algo para darle unos fundamentos a los profes, porque también la universidad no da esa posibilidad pedagógica para los profes, ¿cierto? La universidad, al menos pues en el teatro, en la Universidad de Antioquia, pedagogía no da, eso es, hágase actor o enfatiza mucho en lo técnico. Entonces yo dije, no, esto es necesario, y sobre todo ahorita con eso, con lo de la pandemia y con todo este proceso que vienen hablando que la enfermedad del siglo XXI ya no es la lepra, ya no, es la soledad, la depresión, la ansiedad. Y entonces yo, la pobreza. No, eso siempre está. Entonces yo decía, no, esto, pues entonces a veces también los profesores no tienen la culpa porque la universidad forma así. Entonces yo dije, no, qué bueno una herramienta para estos profes de la primaria, sobre todo porque es primero para esta la infancia. Y dije, no, darle una herramienta al menos, porque también a veces los profes no tienen esa posibilidad, porque la universidad no les dio ese requerimiento o ese fundamento. Entonces dijimos, vamos a llevar esto a partir del teatro, además porque todo lo habla, el mismo Vygotsky dice, porque más de esos pedagogos de Piaget, esos grandes, Vygotsky, él habla más de qué es lo que me toca a mí, que es la cultura y el entorno social del ser, ¿cierto? Entonces dije, no, esto para mí es esto. Entonces, y enfatiza, pues, habla de la psicología del arte y enfatiza mucho desde el teatro. Yo, no, esto es por aquí, ¿cierto? Entonces fundamento mucho eso. Y entonces ahí inclusive les doy una bibliografía a los profes para que ellos también estudien, ¿cierto? También asumo la parte normativa, la ley de educación, donde dice que las escuelas, los colegios tienen que impartir una cátedra artística. Luego está la ley de teatro, que dice las escuelas públicas tienen que dar teatro. Hoy, hace poquito, se creó la cátedra de educación emocional. O sea, y esto también lleva mucho eso a las emociones, porque a mí me preocupa mucho lo que viene ahora con la IA, que es la inteligencia artificial, que eso va a ser imposible ya, eso ya está hecho. Entonces, lo que aquí planteamos es listo, planteemos la IE, que es la inteligencia emocional. Ya por ahí hay otro autor que está hablando de sí, la IA, IE y la IN, la inteligencia natural. Entonces, todo eso lo recojo acá para también darle ese fundamento a los profes. Y otro que está entrando con niños. Y dicen los expertos de la formación humana que nuestros primeros 7 años de vida es lo que nos va a generar una juventud o alegre, triste, una adultez alegre o triste,
o una vejez alegre o triste. Entonces, a partir de eso, entonces por eso me enfoco como hacia la niñez, para como que eso, generar esa posibilidad, y que el profesor, que es una herramienta y es un referente muy importante para el ser humano, coja esto. Y además, a la vez también es para rescatar el teatro infantil, ¿cierto? El teatro infantil como tal, que se ha perdido mucho, hecho por los niños, porque hay mucho teatro hecho por los adultos, pero lo que queremos también rescatar es que se recupere otra vez el teatro infantil. Y por eso también hay unas 3 obras infantiles. Teatro infantil como herramienta en la educación, la creatividad, el juego teatral, el teatro de títeres, el teatro de payasos, el teatro de mimo, el texto teatral, la música, la puesta en escena y algunos ejercicios para los docentes. ¿Cómo se puede clasificar esos ejercicios? Bueno, esos ejercicios llegan unos pues que uno lo coge que en la escuela, pero nosotros, por ejemplo, yo también pues vengo de un grupo que se llama TECOC. Llevamos 42 años en el municipio de Bello, y a nosotros nos tocó primero fue eso, o sea, nosotros en el año 83 pues todavía no había acceso a internet, Medellín era lejos, ¿cierto? Era lejos. Y ahora sigue siendo demorado. Entonces, porque es muy eterno también llegar. Nosotros nos tocó ir creando nuestra forma de hacer teatro, ¿cierto? Entonces hacer ejercicio y todo eso. Cuando llega a la universidad, inclusive eso lo hacíamos nosotros. Entonces, todo ese mismo proceso con TECOC es que nos ha dado esa posibilidad de ir investigando o haciendo cosas que uno dice que eso lo inventó, no, pero entonces dije, hay que generar también esos procesos de ejercicios. Hay unos ejercicios pues que lo tomé en la universidad o que de autores, hay pues de Lecoq, bueno, cosas, pero también ejercicios que uno encuentra a partir del mismo proceso, ¿cierto? De las improvisaciones, como decía Gillo. Entonces, pero lo condenso porque para que el profesor no sea una cuestión de ladrillo, o sea, esto no es una cuestión filosófica, no, es puntual. Obviamente hacemos fundamentos de la imaginación, la creatividad, el juego, pero pues que el juego lo trabajamos mucho desde estos autores, Huizinga, todo eso, cosas, pero los ejercicios para que los profes también, a veces también se den embalados, entonces son cosas muy, muy concretas, muy puntuales. Esto fue una asociación espontánea. Carlos Bernal nos empezó a comentar del proyecto del libro, que la idea era reunir 3 actores y 3 autores, en este caso Diego Vélez, Jorge Herrera y Carlos Bernal. Ellos 3, como ustedes saben, fueron actores del TEC, el Teatro Experimental de Cali, digamos en una época que yo llamaría histórica y gloriosa, una época muy importante, ¿no? Una época de los 70, ¿no, maestro? Y entonces dijimos, bueno, pongámonos a trabajar en esto. Obtuvimos un apoyo económico, porque ustedes saben, sin apoyo económico imposible, ¿no? Con el Fondo Mixto de Promoción de la Cultura y las Artes del Valle del Cauca. Ellos nos dieron ese apoyo y logramos este fruto, ¿no? Este maravilloso libro. Y contiene 3 obras. La de Jorge Herrera, que no pudo venir porque está en grabación. Carlos Bernal, pues está en España, ¿no? La de Jorge Herrera se titula Choros. La de Carlos Bernal, La Cama de Noé. Y Diego Vélez, Amor de Muerte. El prólogo lo hace Hernando Cabarcas y el epílogo lo hice yo. Le voy a leer unos fragmentos como para tener una idea del libro, ¿no? Tríptico teatral es una tabla escrita compuesta por 3 obras dramáticas. Han sido urdidas por 3 autores que actúan por escrito, es decir, es una acción propia de su naturaleza actoral. De tal manera que en este tríptico se pliegan una sobre otra como madera finas, obras de diversos tonos que forman en escenario libro para leer mirando y oyendo. Al separar las hojas o partes de este tríptico, se sienten las capas con las cuales está armado este artilugio. ¿Acaso por ser una tabla es un elemento vivo en el que cada pieza es única? Choros deviene así en una satírica radiografía de esas eminentes instituciones que solo albergan almas débiles. Sin auténtico arraigo y procurando satisfacciones con codicia, saciedad o lujuria.
de tal manera que entre los trozos de madera de esta tabla queda flotando una especie de variación de un conocido refrán: ladrón que roba al pobre, haya otro más ladrón que le despoje. Aquí la superficie del tríptico se expande mediante la búsqueda de nuevas formas estéticas y de técnicas expresivas renovadoras. Es un fascinante ejercicio escénico donde los objetos simultáneamente se ocultan y brillan por su significación y capacidad de evocación. En un primer momento, sorpresivamente, aparece una escena de yuppies, ejecutivos que están en una situación transitoria, demostrando una hombría proporcional a su gran capital. La tabla que completa el artilugio tríptico teatral es Amor de Muerte, de Diego Vélez. Se inspira la composición de esta obra en una entrevista publicada en un número de la revista Semana de los años 80. Su título, Sin pies ni cabeza. Una entrevista de Laura Restrepo a una reclusa de la cárcel El Buen Pastor. Cuenta cómo una mujer mata a su marido y deja los pedazos de su cuerpo en varios puntos de Bogotá. No sé por dónde empezar, pero digamos que voy a hablar un poco de la motivación de la obra para ir más como al contexto de dónde surge esto y por qué los tres nos reunimos, que somos fundamentalmente actores y terminamos escribiendo teatro. En realidad la motivación para la obra es cómo ver que una mujer inocente, sencilla, humilde, termina haciendo un hecho atroz. Entonces, más que era como convertir en la obra la victimaria en víctima, porque es realmente lo que era. Claro. O sea, una serie de circunstancias la llevan a cometer pues un hecho de por qué mata al marido, ¿no? Mata al marido y la razón, voy a decir la razón, aunque pues podría ser sorpresa la lectura, pero la razón es que ella, un poco en un acto de defensa, mata al marido y después, en medio de su ignorancia y su inocencia, no sabe qué hacer con el cadáver. Entonces la única solución que encuentra es botarlo en bus. ¿Botarlo? En bus. Entonces, para botarlo en bus, en bolsas de basura, le toca descuartizarlo. ¿Sí? Por partes, ¿eh? Un poco a la José Antonio. Entonces, pues, la idea era esa, ¿no? Decir, bueno, cómo hay seres, personajes en este país, pues, que terminan haciendo cosas terribles, pero que en realidad son víctimas de una situación y también de una, no sé, inocencia, ignorancia, lo que sea, pero menos de una maldad, ¿no? Sobre eso. Pero bueno, ¿de dónde viene el hecho de que yo, que soy actor, fundamentalmente termine escribiendo, y por qué los tres que éramos actores del TEC terminamos escribiendo? Pienso que en este movimiento que nos tocó, por suerte, participar desde muy niños, había un interés muy concreto de llegar a un público, de construir un público popular. Había, por supuesto, digamos, una posición política, ¿sí? Un compromiso con la sociedad, pero también un compromiso con el arte. O sea, no se trataba de hacer propaganda política o transmitir una ideología, sino de abordar situaciones humanas de las clases populares que pudiéramos nosotros pues, llevar al nivel de una obra artística, ¿no? Sacar del anonimato como esto de mi obra. Entonces, en esos procesos donde el interés era fundamentalmente un tema, llegar a un tema, llegar a digamos, dilucidar de alguna manera una situación humana, ¿sí? Que pudiera tener pues algunos aspectos de carácter político, pero fundamentalmente era una situación humana, en un contexto social, ¿no? Nosotros como actores pues participábamos mucho de la elaboración de la obra. Ahí el texto no era un punto de partida, sino un punto de llegada. ¿Sí? O sea, el texto, no partíamos de un texto, sí había una idea o un tema, a veces ni siquiera una idea, sino un tema, sobre el cual empezábamos a hacer improvisaciones,
y sobre esas improvisaciones se iba elaborando la obra con la participación de todos, ¿no? Con la discusión. Entonces los actores fuimos aprendiendo de dramaturgia, fuimos aprendiendo de dirección, de puesta en escena, ¿sí? Con el maestro Enrique Buenaventura, en procesos pues, que duraron muchos años. Muchos de nosotros también para ganarnos la vida terminamos dirigiendo. Yo dirigí el grupo de la Universidad de Santiago de Cali durante unos largos años, casi 10 años, con muy buenos muchachos, muy buenos actores, con buenas obras. Un grupo universitario, ¿no? Y también los grupos independientes que surgieron, ¿sí? Que tenían, digamos, ese interés de buscar un público popular, ¿no? No de entrar, digamos, en el mercado del teatro, sí, claro, cultural, del arte, sino de buscar otro tipo de relación y otro tipo de público. Íbamos a los barrios populares, en esa época había movimiento de curas, condos, ¿sí? Que nos apoyaban en los barrios, entonces hacíamos las obras en los atrios de las iglesias, que eran iglesias también muy precarias en los barrios populares. Entonces esa búsqueda de un público, además un público con una riqueza cultural enorme, pues Cali es prácticamente la capital del Pacífico, entonces la influencia de las culturas negras del Pacífico, la influencia, digamos, de la diversidad cultural también formal, ¿no? En las obras pues estaba presente, pero siempre pues con un tema y una búsqueda específica, con una intención que llevaban las obras, ¿no? Recuerdo que llegamos a pues como un nivel de elaboración de nuestro trabajo muy alto, y eso hizo que nos presentáramos en los mejores escenarios del mundo, ¿no? Una vez estuvimos en un festival en Mónaco y bueno, terminó el festival y dije, bueno, vámonos para París porque vamos a regresar para Colombia ya, vamos a ver qué podemos hacer en París. Llegamos a París y el papá de Juliette Binoche, que estuvo en el TEC, nos recibió en su furgoneta. Jean-Marie Binoche. A mí lo que me pareció absolutamente, o sea, lo que me llamó la atención, me dejó loco, por lo cual me enamoré del tema y de la situación y quise hacerla, es que la razón por la cual lo descuartiza, porque es que me tocaba botarlo en bus. Uy, ¿cómo así? Uno descuartiza a alguien porque le toca botarlo en bus, el cadáver. Pues pucha, ¿quién es ese personaje? ¿Quién es una persona que piensa así? Y que es capaz de hacerlo, además. Claro. ¿Sí? ¿Y por qué no hace? Porque lo odiaba así, desgraciado, y porque tal, y no quise descuartizar. No, porque es que me tocaba. ¿Qué hago con eso? ¿Qué hago con eso? Me tocaba botarlo en bus, entonces me tocó descuartizarlo. Me pareció una vaina fácil. Botando por partes, por Dios. Sí, y botarlo por partes, en basureros. Era una cosa, me pareció absolutamente fascinante lo que implica eso, qué persona, o sea, la inocencia de esa persona, no sé qué término utilizar, pues, pero digamos hay algo que es como un desconocimiento, por no decir ignorancia, claro, ¿sí? Una cosa, bueno, escucha, es una víctima de esta sociedad, no es una victimaria atroz, ¿sí? Entonces eso fue lo que yo quise hacer. Termina siendo la víctima. Ella es la protagonista de la obra, ella es un personaje además simpático que enamora al público y al final simplemente les dice, me tocó botarlo en bus. ¿Sí? Entonces tampoco ni siquiera al final termina siendo rechazado por el público, porque la razón que da es tan inocente que la gente le da pesar de ella, de pobrecita, para que no sale todo.